Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Jugar nunca fue tan serio como cuando se aprende del juego. Jugar nunca fue tan serio como cuando jugando o cuando jugábamos en realidad nos dimos cuenta de qué veíamos en nuestros padres o qué veíamos en nosotros mismos. Jugando aprendemos a conocer a los otros, a las otras. Jugando se puede acercar mucho más la familia. Pero ahora me gustaría saber, usted que nos escucha del otro lado, ¿qué hace para jugar todos los días? ¿Juega? ¿Cuándo fue la última vez que jugó? Esta es la segunda parte de un podcast interesantísimo con unas invitadas maravillosas que estoy segurísima ustedes se van a enternecer y van a aprender muchísimo. Son unas expertas e investigadoras del juego. Y justamente esta banca abre de forma grata a que esos universos de nuevas metodologías, universos de nuevas formas para podernos entender como sociedad se den. Por eso le damos la invitación a Yola Guerrero, a Susana Guerrero. Son dos hermanas que han creado caminos para que un país y el mundo se pueda entender mejor por medio del juego. Yo soy Jackie López y les doy la bienvenida. Bueno, mujeres, bien llegadas a esta banca. Gracias por estar con nosotros. Yola, Susana, bien llegadas. Muchas gracias, Gata. Bueno, les cuento que el primer podcast estuvo sabroso, como decimos aquí en banca. Sabroso digo porque nos deja con muchas preguntas y bueno, con otras respuestas también muy gratas. Me gustaría empezar por una y es: ¿qué pasa con esas personas, con esos adultos ya o con esos niños también que no han podido jugar gracias a las diversas situaciones que lo pueden rodear? El tema de violencia, el tema económico, el tema cultural. ¿Se han cruzado ustedes de pronto con comunidades en las que no se juegue y nunca se haya jugado en el tema de los adultos? Bueno, mil gracias nuevamente con ustedes. Qué maravilla, me encanta que nos hayan brindado este espacio. Pues sí, nosotros trabajamos no solo con la niñez, sino también con adultos y con comunidades que han, sobre todo porque con el juego también se reconstruye el tejido social. Entonces tuvimos una experiencia muy interesante en Boyacá con adultos, hombres y mujeres que trabajaban en las minas de carbón. La primera pregunta que hacemos nosotros cuando iniciamos el taller es: ¿a qué jugaban ustedes? Y fue una sorpresa muy grande cuando de los asistentes el 90% no había jugado, tanto hombres como mujeres. Entonces, claro, ellos no habían tenido la posibilidad de jugar. De todas maneras un niño siempre está jugando, o sea, ellos así fuera a hacer un mandado, a ordeñar la vaca, a recoger la leña, y jugaban en el camino, siempre estaban jugando, pero no habían tenido un juego tradicional, nunca habían tenido un arrullo, nunca habían tenido una canción. Entonces, cuando nosotros empezamos a jugar, porque los talleres nuestros es jugar precisamente, pero todo a partir de los juegos tradicionales, ellas empezaron a soltarse de una manera y a disfrutar del juego con tanto placer y con tanto gusto que cuando terminamos el taller, después de 2 horas, no querían terminar. Inclusive ya empezaron a recordar algunos juegos que no los habían tenido cuando niñas, pero que los habían escuchado o que ya más grandes los conocían, pero no los habían jugado. Entonces ellas mismas eran hombres y mujeres, inclusive arrullamos con hombres y con mujeres, porque cuando dentro de los juegos tenemos el arrullo, nosotros imitamos como si tuvieran con un saco o con algo que se pueda imitar un bebé o una bebé, y todos arrullamos, hombres y mujeres. Entonces, al principio los hombres sobre todo se sentían muy rudos, muy cohibidos, y después nos unimos de tal manera, fue una experiencia tan enriquecedora para
ellas, todas los participantes y las participantes y para nosotros, porque ahí como que cada vez va entendiendo uno cómo el juego logra no solo romper barreras, sino también desinhibirse y mostrar toda esa parte tan espontánea y tan natural que tenemos nosotros cuando jugamos y cómo nos podemos unos a otros relacionarnos a través de la risa, porque es que el juego produce diversión a través de la risa y el juego, y terminamos burlándonos de nosotros mismos y burlándonos entre todos de cómo jugábamos ya como grandes, pero nos damos cuenta que con eso lo que estamos es disfrutando el tiempo y creando comunidad, construyendo comunidad. Yo haría un pequeño aporte para no repetir como historias. Es que siempre pienso que el juego nos permite acercarnos a nosotros mismos. ¿Sí? A través del juego es como si nos comprometiéramos. Cuando jugamos como que hacemos un compromiso con la diversión. No sé si me puedo explicar bien con lo del compromiso, pero es como que nos salimos de la pena, de la angustia, del que dirán, de mil cosas que podemos tener como adultos y logramos acercarnos a nosotros mismos de una manera que permite ser más como es cada uno y poderse mostrar como es cada uno. Cada que uno empieza a jugar, de pronto está tímido, de pronto no ve, como nos pasó con muchas mujeres, por ejemplo, comunitarias, que eran madres comunitarias, que no estaban acostumbradas a que en sus talleres, en su formación, o más bien en las conferencias que les daban, ellas no iban pensando en jugar, ellas iban pensando en el aprendizaje desde el tablero, lo escrito, el cuaderno, y muchas iban inclusive con su ropa más elegante, con tacones, con medias, y cuando les decimos en un taller, no, vamos a jugar, aquí todos si nos tenemos que poner descalzas, pues si lo necesitamos lo hacemos porque aquí vinimos fue a jugar y a todo el mundo a jugar, y muchas mujeres y muchos hombres se resistían, no, yo no voy a hacerlo, a mí no me trajeron a eso, yo no quiero, por la pena, por no sé qué otras razones, pero cuando fuimos escudriñando nos dimos cuenta que era que no habían jugado en su vida, jamás, que no habían tenido tiempo de jugar. ¿Por qué? Porque cuidaban a sus hermanitos, porque tenían que hacer trabajos, porque tenían que meterse a la cocina a los 8, 6 años, 7 años a hacer oficios y no habían podido participar en un juego, ¿sí? Lo que dice la Yola, que sí juegan en la medida en que un niño juega con lo que encuentre, él va armando historias, pero así sea con su hermanito que le toca cuidarlo, juega a arrullarlo, pero juega. Pero ya los juegos que son con propósito, digamos, no habían tenido ni idea de cómo se jugaba, ni menos cantar. Dicen, no, yo no sé cantar, yo no sé bailar, todo eso genera meterse en sí mismo y no permitirse disfrutar y soltarse y compartir. Y cuando empezamos a jugar, porque muchos talleres nosotros damos muchos talleres todo a partir del juego, muchos talleres los damos a adultos que están con niños, adultos que trabajan con niños o que son cuidadores, ¿sí? Y llevamos estos juegos, los juegos tradicionales, y entonces cuando ponemos a la gente a jugar y empieza a disfrutar y entra tanto en ese goce, se relaja y empieza a entenderse a sí mismo y a verse a sí mismo. Ahí es cuando digo que se compromete consigo mismo, porque empieza a ver que puede, que sí lo puede hacer y que eso le permite relacionarse, que eso le permite entender que hay otro, que eso le permite compartir con otros y que disfruta hacerlo. Entonces, esa parte que nos hemos encontrado en la mayoría de talleres, o que la gente dice, sí, yo jugaba y se acuerda, pero ya no lo hace, ya lo olvidó, ya lo sacó de su tiempo, de su espacio, de lo que hace. Entonces sí nos encontramos generalmente en los talleres con muchísima gente, o que no jugó, o que no se acuerda haber sido arrullado ni acordarse de un arrullo. En cambio hay otros que lo disfrutan con el recuerdo y que vuelven a esas etapas. Lo importante es que no pensemos que eso es solo cuando éramos niños, es que lo sigamos reviviendo y disfrutando.
Me parece muy interesante porque fuera de micrófonos hablábamos de los adultos que no pudieron ser niños y jugar y disfrutar, niños y niñas, pero también me hablaban de niños que aún siendo niños no pudieron ser niños o a causa de distintas circunstancias, el conflicto como el desplazamiento. Y me cuenta que también trabajaron con niños desplazados en Soacha. Cuéntenme un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue? Esto fue hace varios años. Nos invitaron a dar un taller para unos niños que estaban llegados en Soacha, pero no pensamos que fuera tanta cantidad de niños. Íbamos como para unos 40 o 50 niños y nos encontramos con 400 niños en un colegio. Fue muy triste ver las caritas de angustia, de no saber dónde están ni qué hacer, ni donde muchos estaban solos, habían llegado solos o con uno de los padres o con la tía o con la abuela, habían perdido mucha familia porque eran desplazados en una época de desplazamiento muy fuerte, muy grande. Me acuerdo que empezamos a jugar con ellos y lo que te contábamos que fue como donde más pudimos ver la situación, empezamos a hacer un canto, se llama El Pajarito de la Costa Pacífica, y la canción dice: ay, yo tengo un pajarito que sabe volar, y lo lleva y va diciendo cada uno su nombre, y sabe volar, y lo lleva y sigue el otro niño, y así hasta ahí estuvo perfecto porque empezamos a cantarlo, empezamos a hacer como el pájaro, a volar, a mover los brazos, a irnos soltando, a irnos moviendo, a hacer una ronda. Se fueron soltando, se fueron tranquilizando varios, otros les costaba trabajo, pero bueno, poco a poco se fueron integrando. El juego de alguna manera, la ronda, el canto, de alguna manera los fue soltando. Pero después de eso nos pusimos a hacer otro ejercicio y fue a pintar y a dibujar cada uno lo que para cada uno significaba un pájaro, el volar, y llegó un momento en que se volvió un llanto colectivo porque querían volver volando a su lugar de origen y recuperar allá, recoger allá todo ese espacio que era su vida, que era su entorno. Entonces fue un poco catarsis en el sentido en que se logró sacar, pero fue durísimo, fue muy fuerte, pero fue un ejercicio muy bonito, muy bonito. De verdad los recogió, los unió, como que se sintieron juntos con la misma sensación y el mismo dolor y con la misma idea de volar. Hay algo que quiero yo añadir a lo que Susana comentaba, y es que ellos, además de que pintaron y dibujaron no solo al pajarito que se imaginaban volando, que lo llevaba otra vez a su sitio, sino también su sitio donde habían vivido, de donde salieron, y empezaron ellos a contar la historia, por qué salí de allá. Y entonces, como los niños tienen una cosa muy linda, y es que cuando cada uno va contando, el otro también se anima y empieza a contar, y todos, muchos sacaron y empezaron a contar su historia de cómo habían salido. Eso fue como una terapia colectiva que nos dejó, tanto a nosotras que estábamos dando el taller como a las personas que nos invitaron y que nos acompañaron, pues nos dejó sorprendidas, porque dijimos: mira a lo que puede llevar una ronda, un juego, y un juego tradicional. Esa fue una experiencia, otra de las muchas experiencias que hemos tenido a través de los talleres, que el juego nos ha enriquecido y que cada vez nos convence más que con el juego definitivamente se reconstruye el tejido social y se construye comunidad. Así es. Muchas formas de entender el juego desde lo cultural principalmente, pero ¿cómo se hace cuando los juegos, no sé si lo pronuncio bien, ustedes me dirán, que hemos heredado o raptado de lo colonial, pueden llegar a chocar un poco o no con las culturas indígenas, por ejemplo? Ustedes han tenido experiencias, me contaban fuera de micrófonos, me contaban algo muy interesante, oyentes y oyentes, sobre
cómo compartir estos espacios en los que precisamente no son, y lo digo específicamente porque sé que hay muchos maestros y maestras semilla que son etnoeducadores, y comentábamos en algún momento lo complicado que era a veces llegar a un espacio especialmente distinto en el que eres diferente. Obviamente cada uno ya tiene sus metodologías, pero cómo el juego puede ser casi que el factor principal para esta entrada. Pues claro, nosotros heredamos mucho, vienen muchos de los juegos tradicionales, vienen de España, muchísimos. Dentro del libro que comentábamos en la charla anterior, en la compilación que se hizo del libro, ahí precisamente hacemos la diferencia de cuáles son de la tradición de acá y cuáles son versiones que vienen de España. En cada país, inclusive cada región de Colombia, le da una versión diferente, ¿sí? Entonces nosotros, a raíz de eso y respondiendo a tu pregunta, tuvimos una experiencia muy bonita en el Cauca con los Nasa, que nos invitaron porque nos decían que ellos estaban perdiendo la tradición con las rondas, que les gustaría que nosotros hiciéramos un encuentro con ellos, varios talleres, para que volvamos otra vez, como que recoger otra vez las rondas. Entonces lo que hicimos fue, la propuesta nuestra fue que hagamos 3 espacios. Un espacio era donde nosotros les mostrábamos las rondas y lo que jugábamos ahora ya con las versiones de Colombia y de algunas zonas de Colombia. Ellos nos mostraban también sus juegos y los arrullos y cómo se relacionaban con los niños y con la infancia en general. Y al final hacíamos como una mezcla, un cruce de las 2 versiones que teníamos de los juegos. Salió algo muy, muy, muy bello. Entonces, en el primer espacio nosotros les enseñamos algunos juegos, entre esos hay uno que es un juego coreográfico que se llama Guillermo Tell, ¿sí? Que dice: Guillermo Tell, a pata pelá, con gran valor, a pata pelá, a los cosacos les dio la libertad, a pata pelá, pelá, pelá. Pero nosotros después de los juegos también lo que hacemos es mirar el contenido, precisamente. Entonces, ¿qué representaba Guillermo Tell? Guillermo Tell representa la dignidad, y les propusimos que entonces hagamos este juego, lo adaptemos a la cultura de ellos y qué personaje para ellos representaba la dignidad. Entonces, lógicamente, que iba a ser Manuel Quintín Lame. Y entonces transformaron esta, que es como una especie de marcha, es un juego coreográfico, pero que tiene más como, tiende a ser más marcha, y lo transformaron en Manuel Quintín, a pata pelá, con gran valor, a pata pelá, al pueblo Nasa le dio la libertad, a pata pelá, 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 y el pueblo Nasa, a pata pelá, agradecido a pata pelá, se compromete en su lucha a continuar, a pata pelá, pelá, pelá. Queremos la paz, la paz, la paz. Un paso al costado, costado, costado. Un paso al pasado, pasado, pasado. Un paso trenzado, trenzado, trenzado. Y después fuimos a una escuela. Estos talleres los hicimos en un resguardo. Estuvimos una semana compartiendo con ellos los juegos de ellos y las rondas que nosotros traíamos. Y el último día estuvimos en una escuela, y ellos en su lengua les enseñaron Guillermo Tell a todos los niños y niñas de la escuela, y conjuntamente hicimos el juego en el patio. Eso fue muy, muy bello. Después esto terminan aprendiéndoselo y enseñándolo y pasándolo de maestros a alumnos, porque ahí hay varias escuelas, eran 80 profesores. Entonces cada uno pues llevaba al lugar donde iba a trabajar. Entonces supongo que lo fueron repitiendo y aprendiendo, y quedó como un juego ya de ellos. Y después, en una ocasión que fuimos a visitar la tumba de Quintín Lame, que eso ya es por el lado del Tolima, me sorprendió mucho que cuando llegamos a la tumba y íbamos a hacerle como un homenaje, un personaje de allá de la zona, allá son los pijaos, pero había personas de la comunidad Nasa, y entonces un señor, cuando yo empiezo a contar la historia, un señor empieza a jugarla conmigo, me dice: claro, yo también la aprendí y ya me la sé, y empieza a jugarla conmigo, y empezamos a jugarla entre varios allí en la tumba de Quintín Lame como homenaje a él. Eso fue muy bonito. Banca del Parque Radio.
Increíble el trabajo de memoria que hay en lo que desarrollan. O sea, es el juego con un objetivo, pero qué interesante el trabajo de memoria, la narración oral, el traspaso de estos juegos, que recordar históricamente lo que puede significar un juego, o bueno, transformarlo a eso, y también el encuentro de las personas para poderse contar algo nuevo. La memoria me parece que se pone aquí fina para poder establecer no solamente este paréntesis que se hace en la vida, sino también para empezar a uno a decir, yo sentía esto, yo me emociono con esto, yo me alegro. Entonces sí me parece un estado maravilloso el juego y el estar jugandeado, no sé cuál sería, pero sí contagiado por el juego. Bueno, llega el momento de la tarea para nuestros oyentes. Hay algo importante aquí y es que dentro de lo que nosotros jugamos hay muchas rimas, hay muchos juegos de palabras, los refranes, trabalenguas, las rimas, las coplas. O sea, la tarea es que recordemos algunos de esos refranes o algunas de esas coplas, o que juguemos a rimar entre nosotros, ya sea con nuestro nombre, ya sea con los objetos que tenemos en la cotidianidad, ya sea para lograr una convivencia, pero que empecemos a jugar. Y a mí me gustaría, ya para terminar, después de que Susana ponga la tarea, si hay algún espacio, leerles la última copla que sacamos en el libro, que se llama Los puertos sobre el Magdalena. Me parece importante que, por ejemplo, a nivel pedagógico se pueda tener en cuenta el juego para el aprendizaje, porque es una herramienta súper importante. El niño aprende desde el juego, el niño se relaciona desde el juego, inclusive el adolescente. Y en la medida en que tú puedes tener en cuenta el juego para aprender, seguro que va a crecer ese aprendizaje y nos va a llevar con más gusto al conocimiento. Entonces yo propondría que se tenga en cuenta el juego como una herramienta pedagógica. Los puertos sobre el río Magdalena. Neiva, la huilense hermosa, se casó con Girardot y se fueron para Honda a pasar luna de amor. Una barquilla dorada alquilaron en Salgar, pero la corriente estaba de no poder navegar. Luego fueron a Berrío, se pusieron a pescar y en Barranca, por 1000 líos, petróleo hubo que comprar. En Puerto Hueches buscaron un banco donde girar, porque en Gamarra acordaron una deuda que pagar. A Magangué fue la esposa sus trajes a revisar para estar lo más hermosa al paso por Calamar. Esta pareja sencilla que el Magdalena cruzó hoy se encuentra en Barranquilla tomando baños de sol. A estos últimos versos, el maestro Cheo Guerra le puso una melodía a ritmo de rajaleña. Esa está en el CD también. El CD que se encuentra en el libro, es que claro, un punto importante que le contemos a nuestros oyentes dónde pueden encontrar el libro que viene con las partituras y que viene también con ese CD para acompañar, o sea, es un estuche completo para el aprendizaje, para la memoria, para poder reunirse la familia y jugar. Cuéntenme dónde podemos encontrar el libro. Pues el libro estuvo en varias librerías, en este momento lo tenemos nosotros, sí, pero si lo quieren conseguir, nosotros les mandaríamos el correo. Tenemos también en Facebook, estamos como Fundación Cantejuegue o Rondas Cantejuegue, y en Instagram. Entonces nos pueden escribir y a vuelta de correo les llegará su libro con su CD. Interesante, porque vamos a estar compartiendo también otros espacios y más adelante les contaremos que estarán junto a nosotros la Fundación Cantejuegue creando mucho más para que ustedes puedan participar. Bueno, a este punto les agradezco muchísimo por estar con nosotros aquí en Banca. A ti muchísimas gracias y a todos los oyentes. Sí, a nosotros también nos encantó este espacio. Qué bueno que nos abrieron este espacio para poder compartir con todas
y todos ustedes estos momentos de juego. Así es, gracias a ustedes que están del otro lado, siempre acompañándonos, escribiéndonos y contándonos de aquello que les gusta estar escuchando. Recuerden que si nos quieren escuchar online 24/7, estamos en www.bancadelparque.com. Pero si usted quiere escuchar los podcasts e ir mucho más allá y encontrar muchos más temas, que está buenísimo, ya superamos los 7,200 podcasts. Estamos en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Deezer. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López. Una voz, Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.